y hoy vamos a estudiar el magisterio del Papa Francisco con la ayuda y con la orientación del Padre Nan, que nos va a dar las pistas de lectura, las claves de lectura de los diferentes documentos y un acercamiento al maravilloso pontificado del Papa Francisco. Entonces, les doy la cordial bienvenida, el Padre Nan, entonces bienvenido y entonces, bueno, iniciamos Bien, nuestra... muy buenas noches. Vamos, como ha dicho Miguel, a ver las encíclicas sociales del Papa Francisco, que son también tres. Miguel siempre me pone a mí estos retos en el tiempo. Entonces, primero es la Evangelii Gaudium, que es del 2013. Allí solamente vamos a ver el cuarto capítulo y muy brevemente, porque voy a poner un poco el contenido y luego un video de una religiosa que hace una explicación muy buena. Entonces eso es muy fresco para que no solamente sea yo presentándoles aquí. Luego vamos a ver, voy a mezclar una cosita que es con la Laudato Si, que es la segunda encíclica, que es del 2015. Esa sí la voy a presentar porque esa tengo unas imágenes con el tema de la contaminación ambiental y sobre todo en el mundo y en algunas partes de Colombia. Y luego allí voy a, si nos da el tiempo, tengo un video que es con la oración que vamos a empezar de la Laudato Si, sobre las primeras páginas del Génesis para que contemplemos y de alguna manera nos sintonicemos con el Señor en esta gracia de la creación que nos ha dado custodiar y cuidar, no solamente dominar y someter para explotar, que es lo que lo dice el Papa Francisco en la Laudato Si. Y luego la reciente del 3 de octubre del 2020, que es Fratelli Tutti. También vamos a ver ahí cómo nos vaya dando el tiempo. Ahí hay un videito, yo no sé si se los he proyectado a ustedes en otro espacio, que a mí me fascina, el de Laudato Si, que es el de la abuelita Grillo, porque es realmente bien hecho en un contexto latinoamericano, pero que deja toda una reflexión sobre el cuidado del agua y sobre la manera como la industrializamos, comercializamos y las explotamos. Y bueno, y también la Fratelli Tutti del 2020, pues también tiene unos videos, pero vamos a ver si nos da el tiempo, porque también es muy denso. Entonces empezamos con la oración, que es en realidad una parte de contemplar el Génesis en las primeras páginas y que lo hagamos oración este video. Me dicen si escuchan y ven. En el principio, Sí, Padre. Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo:
que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo: que hayan luces en el firmamento separando la noche del día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra, y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día, y la luz menor para gobernar la noche, e hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo: que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras: sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno, y entonces dijo Dios: vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tendrán poder sobre los peces, aves, animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra. Y Dios dijo: para que tengan alimento, yo doy las plantas que producen semillas y los árboles que dan frutos, mientras que para los animales salvajes, para las aves y reptiles, doy hierba y verduras como alimento. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el sexto día. Y así terminó la creación del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. En el séptimo día, el Señor Dios concluyó toda la creación y descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque fue en ese día que descansó de todo el trabajo de la creación. Así fue que el cielo y la tierra fueron creados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, vamos, justo hoy escuchaba en las noticias que se desprendió de Groenlandia un bloque de hielo muy grande que también va a seguir pues afectando todo este deshielo y toda esta contaminación del calentamiento que se está dando en nuestro planeta.
Voy a permitirme, aun cuando esto es de la Laudato Si, realmente, ya después vamos a ver la parte de los efectos. Voy a permitirme ahorita proyectarles en la primera parte lo de Evangelii Gaudium, y de esa manera pues poner también un video que es el de la hermana. La Evangelii Gaudium del Papa Francisco es el gozo de evangelizar, de llevar la alegría del evangelio. Fue escrita en el 2013 y se concentra la parte que tiene que ver con la dimensión social de la evangelización en el 4º capítulo. Ahí están los numerales, que tiene 4 partes. Las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. El querigma es la primera evangelización. Se llama así al contenido esencial de la evangelización, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo vivimos y lo actualizamos en cada Semana Santa. Ahí está toda esa parte de confesión de fe, de compromiso social, del reino, de la enseñanza de la iglesia en cuestiones sociales. Luego el Papa incluye el tema de los pobres. Unidos a Dios escuchamos un clamor. Ese clamor, fíjense que nosotros en la pastoral social tenemos la red clamor, que es precisamente el clamor del pueblo de Israel cuando está esclavo en Egipto, y Dios escucha y baja y manda a Moisés para salvarlo. La fidelidad a ese evangelio, que no es correr en vano, y el lugar privilegiado de los pobres como pueblo de Dios. De hecho, la Kahal en hebreo es la asamblea, que después va a pasar a la eclesía, que es la comunidad, y que es el pueblo de Dios, que somos todos nosotros. Entonces, empezar por los pobres, la economía y distribución del ingreso, cuidar la fragilidad del pobre, el bien común y la paz social. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Y en el 4, el diálogo social como contribución a la paz, el diálogo entre fe, razón, ciencias, el diálogo ecuménico. Fíjense que todo esto prácticamente ha sido como el programa de lo que ha estado desarrollando el Papa Francisco en la Laudato Si y en la Fratelli Tutti. Las relaciones con el judaísmo, el diálogo interreligioso, el diálogo social en un contexto de libertad religiosa. Inclusive el Papa Francisco de alguna manera está retomando los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces, aquí le voy a dar ya paso a el video que es de la hermana, que nos va a presentar esta parte, y les quiero hacer esta presentación. Esperen y yo verifico si tiene todo el sonido. Un momentito. Aquí. Entonces, sí lo tiene todo. Entonces, para que lo podamos escuchar con atención, porque ya ella va a desarrollar esta 4ª parte de la evangelización de lo social. Dios mío, ¿dónde lo dejo? Sí, es el principio, los hermanos todos. Dios, un momentito, que parece que no lo bajé. Un momentito. No lo bajé. Bueno, vamos a ver si lo puedo buscar donde yo lo tenía, que lo pasé de la oficina acá a la casa. Y entonces aquí estamos, porque yo lo había pasado. Pero bueno, vamos a ver.
Déjale entrar. Sí, aquí está, vamos a ver. Sí. ¿Me dicen si lo están viendo? Sí. Sí, sí, se ve, padre. Vamos a ponerle ahora ya el start. De nuevo nos encontramos para un nuevo capítulo de nuestras conversaciones sobre la alegría, en las que estamos leyendo la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y hemos llegado en nuestra reflexión hasta el corazón del capítulo 4, en el que aborda un tema de especial preocupación para él, que es la dimensión social de la evangelización. Preocupación no solo para él, sino que quiere despertar en todos nuestros corazones como un signo de nuestra fidelidad, nuestra renovada fidelidad al Evangelio, al mensaje de Jesucristo. Nos decía el Papa cómo tenemos que reflexionar de nuevo sobre el hecho de que Jesucristo se haya encarnado precisamente en la pobreza, haya nacido incluso en la pobreza, vivido como un obrero y expresado su preferencia por los pobres, hasta el punto de decir que ha venido para anunciar el Evangelio a los pobres. Poseer en sí mismo este mismo deseo, este mismo fuego, este mismo amor por los pobres, es un signo claro de haber acogido también nosotros el Evangelio, de ser auténticos evangelizadores, auténticos cristianos. Para los cristianos, dice el Papa, los pobres no son una especie de categoría social dice, son un lugar teológico. La pobreza, digamos, es aquello hacia lo que se inclina el corazón misericordioso de Dios. De modo que ante los ricos, en cualquier terreno, ricos en cuanto que se sienten autosuficientes o no tienen necesidad, ante ellos se cierra la misericordia de Dios, no tiene vía de comunicación con ellos. Solo en la medida en la que el hombre es pobre o se abre en su pobreza a Dios, puede experimentar el auxilio de la gracia divina, el auxilio de Dios. Esto significa que la Iglesia tiene que acoger a los pobres, como dice el Papa, tal y como son, no con superioridad o con suficiencia, sino también saber acoger aquello que los pobres nos pueden dar. El Papa dice que por el mismo hecho de su pobreza están más abiertos a Dios. Los Anahuín, por ejemplo, también en la revelación en el Antiguo Testamento, son aquellos pobres de espíritu, como dicen las bienaventuranzas también, que pueden heredar el reino de Dios. Por eso, de los pobres, de los necesitados, nosotros también podemos aprender de ellos y adoptar también esa misma apertura a Dios, esa misma esperanza en Dios, esa misma necesidad de salvación, de ser salvados. De ellos, dice, tenemos que aprender así, no para mirarlos, como decimos, con superioridad, sino para tener esa cordialidad de corazón a corazón, llegar a ser sus amigos. Recogiendo unas palabras de Juan Pablo II, también en este sentido, dice el Papa Francisco que en las comunidades cristianas los pobres se tendrían que sentir como en su casa. Es decir, las mismas comunidades cristianas tendrían que vivir también en este ambiente de sencillez y de apertura a Dios, donde la pobreza no sea un elemento extraño o un elemento indeseable, sino que cada cual pueda mostrar, por así decirlo, a Dios su pobreza. El hecho de que nosotros acojamos también en nosotros la pobreza
como lugar teológico, como dice el Papa, depende también el modo como vamos a ver a los pobres. El Papa pide que les veamos con mirada contemplativa, dice él, con amor verdaderamente por lo que son, por aprecio realmente por lo que es su persona. Dice, con palabras de Santo Tomás, que solo cuando uno se puede complacer en lo que es la otra persona, será capaz de darle algo gratuitamente. Es como quien ha descubierto algo que en sí es bueno y es bello y brota automáticamente la bondad, el deseo del bien para esa persona. Por tanto, no es sencillamente un dar lo que sobra o un dar para tranquilizar la conciencia, sino que es un movimiento auténtico de la caridad que valora, que tiene esa cordialidad, esa con naturalidad, con la pobreza. Cuando uno reconoce esa pobreza y por tanto se abre también al Evangelio, a la revelación de Dios, es mucho más capaz de ver, de afrontar y de querer subsanar la pobreza en los demás. Una conclusión que saca el Papa, muy aleccionadora, es que dice una de las mayores discriminaciones que sufren los pobres dentro de la Iglesia es la discriminación espiritual. Dice que pocas veces, seguramente es cierto, se piensa en atenderles espiritualmente, en llegar a donde están ellos, en ayudarles en su camino de fe. Tenemos que verlos, dice el Papa, como personas muy cercanas a la experiencia de Cristo sufriente y por lo tanto que tienen una especie de un especial tesoro espiritual del que nosotros estamos necesitados. Tienen que ser objeto, dice el Papa, de una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Es una tarea que nos toca cumplir a nosotros los cristianos en nuestros tiempos. Ningún estado, ningún lugar eclesial tiene que verse exceptuado o excusado de esta prioridad, dice el Papa. Ni los ambientes académicos, ni ambientes empresariales o profesionales pueden decir que su interés no son prioritariamente los pobres, porque esto sería faltar aquella clave de discernimiento que nos está diciendo que es realmente la caridad de Cristo, el amor de Dios, el que está operando en nuestros corazones. Dando un paso más adelante, el Papa nos habla de la economía y de la distribución del ingreso, entrando ya en temas más propios de lo que es la organización del bien, del trabajo, de la riqueza, de las leyes, y nos está hablando de que la pobreza tiene unas ciertas causas estructurales, es decir, hay unos ciertos mecanismos o de mercado o de producción o de distribución o de repartición del bien que están desbocando en una pobreza estructural de la que se hace muy difícil salir. Es muy difícil paliar esa pobreza porque el mal está en el mecanismo. Y dice que es urgente remediar esta situación, cambiar estas estructuras sociales o económicas que llevan a la pobreza. Y dice que es urgente no solo porque el hambre es urgente y las situaciones de necesidad son urgentísimas, sino porque esta situación no puede sino llevar a un equilibrio cada vez más frágil, social, y a nuevas causas, a nuevos brotes de desigualdad y de violencia. Para ello, el Papa nos indica que es necesario renunciar a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera. La economía no puede ser independiente y autónoma del bien común, nos está diciendo el Papa. Hay que romper esa dicotomía que dice que la economía debe funcionar con sus propias leyes porque automáticamente revertirá en el bien común. El Papa menciona que esta hipótesis no está demostrada, no ha sido demostrada por la práctica. Al contrario, es la dignidad de la persona humana y del bien común las que deben promover sistemas económicos o sistemas sociales que verdaderamente aseguren y tutelen ese bien de la persona, ese desarrollo de la persona y de los pueblos. El Papa
pide a Dios que nos dé políticos, cada vez más políticos, que tengan verdaderamente ese deseo en el corazón, ese deseo del que nos está hablando, que proviene del amor de Dios, del amor de Jesucristo, de promover verdaderamente y sanar las raíces profundas de los males de nuestro tiempo, porque buscan el bien común. Ruego al Señor, dice, más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Se trata realmente de romper, por así decirlo, el suelo endurecido de nuestros corazones, que no quiere ver más allá, y que brote realmente la planta de la vida, del amor y del interés por el prójimo, del interés por la vida humana, que es el bien más grande que hay. Nos pide el Papa una especial atención a la fragilidad, dice, el cuidar la fragilidad. Aquellos que están en una situación de desvalimiento mayor, los más pequeños, los llama él, como son algunas formas de pobreza extrema, como los toxicómanos, dice él, los sin techos, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos, los migrantes. Habla también de las mujeres que sufren a veces la exclusión, el maltrato, la violencia, como habla también de los niños por nacer, que son los más inocentes e indefensos de todos. Expresa el Papa, como siempre lo ha hecho la Iglesia, que sin esta defensa de los niños no nacidos, que no tienen ningún medio para defender su vida o para defender sus derechos, si no hay respeto por la vida humana de los más débiles, no se podrá fundamentar ningún otro derecho humano. Es un grito repetido en la Iglesia en estas últimas décadas, que el Papa recoge también. Este pisotear, por así decirlo, los derechos humanos y las personas más frágiles, grita venganza delante de Dios, dice, y se configura como ofensa al Creador de los hombres. En palabras de Juan Pablo II, los que somos cristianos, conocemos el amor de Jesucristo, estamos doblemente, por así decirlo, llamados, interpelados, no solo a no hacer mal al prójimo, sino también a salir en defensa, a cuidar de la vida de los hombres, de su dignidad y de su libertad, especialmente en los más frágiles. Así nos lo recuerda el Papa y seguiremos adelante con sus reflexiones en los próximos capítulos. Bien, quería presentarles a ustedes esta parte del cuarto capítulo, donde la hermana Isabel hace un énfasis en el lugar teológico que son los pobres y parte de ese fundamento bíblico, los Anahuim, ¿verdad? Pero también Jesús, que siendo Dios se hizo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y las causas estructurales también de esta parte que corresponde a la pobreza, como producir una economía y unos políticos que les duela los pobres y que empiecen por los más vulnerables. Y eso nos lo va a decir en la Fratelli Tutti mucho en esa parte. Bien, de esta parte yo quiero ya no hacer más énfasis allí en esto, solamente en este aspecto para poder, pero eso es un poco un abre boca de lo que pueden ustedes también leer y consultar en este magnífico. Toda la parte introductoria habla de la alegría y la tristeza y cómo vencer la alegría en medio de las adversidades con la alegría que viene del Evangelio. Miguel, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, padre, sí, está bien. Ok, bien. Ya en el 2015 el Papa escribe la encíclica, la Evangelii Gaudium es una exhortación apostólica, esta es una carta encíclica también dirigida ya, sí, me llamó la atención que Wilmar en la clase pasada con Benedicto XVI hacía énfasis
en que todos los documentos que escribían los papas eran para los obispos, para los fieles laicos, para los sacerdotes, y que San Juan 23 había incrustado una frase que era escribirla a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Pues mira lo que escribe el Papa Francisco en el inicio: a todos los habitantes del planeta, o sea, toda la humanidad, porque es que esto no es una cuestión religiosa, ni es solamente una tarea de la iglesia, es de todos los habitantes del planeta. Entonces hay ahí los 6 capítulos, y que es un nuevo paradigma de la Iglesia Católica. Nuestro mundo, que es maravilloso, lleno de recursos, como lo estábamos viendo en la oración del Génesis. El problema es que se está tratando de sacar el mayor provecho de esto, una industria extractiva que se está encargando de destruir todo lo que nos rodea, y nos hace falta ver más lejos, no hace falta ir más lejos, lo que les acabo de citar del deshielo en Groenlandia hoy, para darnos cuenta de los altos niveles de contaminación, reducción de la fauna y el crecimiento de las ciudades. El objetivo en la Laudato Si están en estos numerales que yo les señalo. Buscar un diálogo. El Papa siempre es el diálogo con la casa común. De hecho, ecumenismo o ecumene tiene esa connotación, casa común, y después va a ser el diálogo inclusive con los que creemos en Cristo, y un diálogo interreligioso con los que no creen en Cristo, pero creen en Dios, que nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia, la hermosura del desafío que nos presenta este planeta, cuidar la naturaleza, el tiempo de proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. El Papa va a hablar del antropocentrismo, de la autorreferencialidad, como que es salvarnos a nosotros. Y un diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta, que no pensamos en quienes vienen. Asegurar una discusión científica responsable y amplia, capaz de considerar toda la información disponible. Aquí es un desafío porque fíjense que en el Océano Pacífico, entre Hawái, que son una cadena de islas de Estados Unidos, y Canadá y Estados Unidos, se han encontrado todos los residuos de plástico que degradan por la acción del sol, como un 6º continente. Entonces ahí están todas esas dimensiones de esta isla de plástico. Es un esquema, en el esquema él sigue lo que está pasando, casi que es siempre ese método teológico latinoamericano nuestro, que es el ver la realidad, lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestra casa, que es el planeta, el juzgar el evangelio de la creación, es decir, ver desde el evangelio, iluminar esa realidad, buscando las raíces humanas, miren, de esa crisis ecológica, para apuntar hacia un actuar de una ecología integral con unas orientaciones de acción, de educación y espiritualidad ecológica. Entonces es el ver, juzgar y el actuar en ese esquema. En peligro el colapso por la degradación incontrolada de la naturaleza. Los ejes temáticos es la convicción de que todo en el mundo está interconectado, y nos los acabó de demostrar esta pandemia. La íntima relación entre pobreza y fragilidad del planeta. Fíjense que la hermana Isabel lo decía ahorita, dando la exhortación. Las críticas del poder ligado a la tecnología, también ahí está suscitado en Evangelii Gaudium. La invitación de que otros modos de entender la economía y el progreso, el valor de cada criatura. Ahora ella hacía énfasis en los no nacidos o los niños por nacer, el sentido humano de la ecología y de un nuevo estilo de vida.
Esta es una imagen que siempre es impresionante porque invita a reflexionar cómo con las basuras estamos contaminando la creación. Y eso, pues vamos diciendo adiós a ese paraíso que veíamos en Génesis primero. Y aquí está, les dije, el esquema del ver, juzgar y el actuar en los numerales. En síntesis, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo el futuro? Era lo que decía. Este es un agujero en la tierra. Es la mina de diamantes más grande del mundo que se encuentra en Rusia. Mide 525 metros de profundidad, 1.200 metros de diámetro. En los años 60 producía 2.000 kilogramos de diamantes al año. Ahora se ha disminuido a 400 kilogramos por año. Y miren cómo queda todo el ambiente árido. ¿Qué está pasando en nuestra casa? El capítulo primero señala la contaminación climática, las basuras, la cultura del descarte, el clima como un bien común, la cuestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, la inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones y las diversas opiniones. ¿Cómo ser más sensibles y preocupados, más conscientes y positivos ante los problemas ambientales del mundo? Los desafíos actuales del cambio climático. El Creador no nos abandona, nunca se arrepiente en su proyecto de amor, de habernos creado. Estoy convencido de que el mundo es nuestra casa común y que hay que cuidar entre todos. La cuestión del agua, el derecho básico humano, y negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. La pérdida de la biodiversidad, los problemas creados por el ser humano, el servicio a las finanzas y al consumismo, que ya denunciaba desde Evangelii Gaudium. Esta imagen de las basuras en las laderas de los ríos y de las fuentes de aguas que se contaminan. La deuda ecológica, el norte y el sur frente al cambio climático, las explotaciones mineras, las concesiones, la industria extractiva, las multinacionales. Esto es tomado en el río Chocó, en el Quibdó, de la explotación minera, cómo se va degradando las fuentes de agua, la sedimentación no se puede navegar, y está allí, ahí en Quibdó, ahí a la orilla, ahí a los ojos de todos se ve esta figura. En el capítulo 2, el Evangelio de la Creación, entonces refresca, ilumina y ofrece la fe, la sabiduría de los relatos bíblicos, el misterio del universo, cómo cada criatura está en armonía de todo lo creado, una comunión universal, el destino común de los bienes y la mirada de Jesús. La tremenda responsabilidad del ser humano respecto a la creación. El ambiente, que es un bien colectivo, que es patrimonio de toda la comunidad y responsabilidad de todos. Sin embargo, fíjense el campo petrolero de Kern River, en California, además de la destrucción que produce el continuo trabajo en este campo de petróleo, el aire de California se ve gravemente afectado, ya que el petróleo se quema produciendo gases peligrosos. Y miren la imagen. Bueno, ya esto lo dijimos. Las plantaciones, los monocultivos, el aceite de palma, que es el más barato en el mercado, pero su producción incrementa tan rápido en los bosques que han sido sustituidos por estas plantaciones, absorben mucha agua, no dejan después posibilidades para la biodiversidad de los cultivos. Entonces, fíjense que esto aridece el terreno. Aquí hay un llamado a la atención que es también muy, muy importante, porque el Papa rechaza
algunas veces la interpretación que hemos hecho incorrectamente de las escrituras, donde el dominio absoluto, porque el Señor ha dicho, dominad y henchid la tierra, pero ese dominio se ha ido malinterpretando como sometimiento y no como señorío, como estar al servicio y al cuidado de la creación. Entonces, dominar, de hecho la palabra dominio viene de dominus, que es señorío, señor. El domingo es el día del Señor y en realidad no es de aplastar, de dominar, de someter, sino de servir, de ser Señor de la creación, cuidándola. Las arenas de Alquitrán de Athabasca, en México, es el depósito de hidrocarburos más grande del mundo. Abarca 141.000 kilómetros cuadrados de terreno que solía ser boscoso. Y miren cómo ha quedado. El resucitado es glorioso y presente en toda la creación con su señorío universal. Aquí la imagen de 30 años de operaciones Cerro Matoso, que ha potenciado el avance de los municipios circundantes en la región del sur de Córdoba. Y sin embargo, miren la foto lo que presenta, cómo se va contaminando, cómo las minas de alquitrán de Athabasca en México se va deforestando todo y se va arideciendo todo el terreno. En el capítulo 3, el Papa denuncia la raíz humana de la crisis ecológica. La tecnología es creativa y produce poder, pero también produce un peligro. El antropocentrismo moderno, el relativismo práctico, la necesidad de preservar el trabajo, la innovación biológica a partir de la investigación. Aquí otra imagen de Cerro Matoso, de estudios de la Universidad de Los Andes, cómo afecta la salud de los indígenas del Alto San Jorge. Del pueblo Flechas, de Puente de Uré y Boca de Uré han sido los más afectados por la contaminación ambiental de Cerro Matoso. Las reflexiones sobre la tecnología, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Fíjense en esta pandemia quiénes han sido los más beneficiados. Las redes sociales, los que tienen el dominio de la tecnología. Las minas de carbón del Cerrejón, en la Guajira. El exceso del antropocentrismo, la lógica de usa y tira, la cultura del descarte, la canción que yo creo que ustedes han escuchado de Oropel lo demuestra, o sea, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Y la infinidad de formas de dominio. Volvemos a esta imagen de la mina del carbón del Cerrejón, usa diariamente 17 millones de litros de agua. 17 fuentes hídricas en La Guajira se han secado debido a la actividad minera, según la denuncia de voceras de Fuerzas Mujeres Guayú. Eso no lo dicen los medios de comunicación. Solamente dicen que los niños están padeciendo, de que las comunidades indígenas no tienen agua, pero no dicen cuál es la raíz del por qué se han ido quedando sin agua. La lógica perversa del descarte y del dominio, de la extinción, de los diamantes ensangrentados. A ustedes que estaban hablando ahora de las películas, si quieren ver esa película filmada en uno de los países, creo que es Sierra Leona, en África, Diamond Blood, y que realmente es la lógica de muchas mafias, de traficantes de órganos, narcotráficos, descarte de niños que no responden al deseo de sus padres. Eso lo denuncian. ¿Tendrá que ver eso con Colombia? La explotación minera en el Chocó, eso que ustedes ven como en verde, bien bonito, no son aguas. Esos son gases contaminantes después de la explotación minera, lo que queda, y miren ya cómo va quedando el terreno. El agua va absorbiendo todos estos
contaminaciones, todos estos químicos, y no pelechan allí ni siquiera en los árboles. En cualquier planteo sobre una ecología integral que no excluya el valor del trabajo, dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad. Niños jugando en medio de las basuras, los límites del progreso científico. Ahí está la clara referencia a los objetivos generales del milenio, los ODS, que es una cuestión de carácter complejo. En el cuarto capítulo, pues yo pongo estas dos imágenes de los zapatos del Papa, que no se los cambia, y en cambio nosotros podemos parecernos a la pobre viejecita sin nadita que ponerse, ni que vestir, ni que comer, o los carros que usamos, los que tienen vehículos, que estamos pensando en el BMW o en la última marca, o en cambiar el carro, porque ya entonces necesitamos actualizarlo. Ecología ambiental, económica, social, cultural, la vida cotidiana, el principio del bien común, la justicia entre las generaciones. Ahí está otra foto de la explotación minera en el Chocó. Ya allí se van viendo las consecuencias de cómo va quedando el terreno árido después de los químicos que no son biodegradables y que los va absorbiendo las mismas fuentes de agua. Cualquier menoscabo de esa solidaridad y del civismo produce daños ambientales. La muerte de peces por contaminación. Ya se dan cuenta que no podemos casi ni del río Magdalena ni de los ríos comer esos peces porque están ya contaminados. Ahora están las peceras. Porque no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única crisis y compleja crisis socioambiental, nos dice el Papa. Ahí están cómo van quedando los ríos, que se van quedando como si fueran como unos niños que juegan en el barro y que van destruyendo todo. Ya los ríos van perdiendo sus lechos de madre y van quedando solamente porque vienen las inundaciones, porque vienen las sedimentaciones, porque estamos viendo las consecuencias de todas las lluvias en todo esto que nos está afectando, porque ya los ríos han perdido sus madres, sus fuentes, y ya claro, lo que vienen son inundaciones. Esta ecología ambiental es inseparable de la noción del bien común. Allí es una foto para mostrarle cómo los plásticos que no son tan biodegradables tardan muchísimos años y se van enredando entre la naturaleza. Una ecología que implica también la vida cotidiana, un desarrollo auténtico que presupone un mejoramiento integral de la vida humana en los espacios públicos, en la vivienda, en el transporte. Ya en el actuar, el Papa, en el capítulo 5 y 6, propone unas líneas orientativas de acción, sobre todo en diálogo. Diálogo con el medio ambiente, con la política internacional, con las políticas nacionales y locales, cómo podemos incidir, cómo pueden incidir ustedes desde las pastorales sociales, en las parroquias, en las diócesis, en las comunas, en los barrios, en las alcaldías municipales, políticas y economías en diálogo para la plenitud humana, las religiones en diálogo con la ciencia. ¿Qué podemos hacer para salir de esta espiral de autodestrucción? Las críticas a las organizaciones, los pactos mundiales por el clima no han funcionado. Y el Papa pregunta, ¿para qué preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Vuelven las basuras en la ladera de los ríos. Nos habla de la gobernanza global
La protección del ambiente no puede asegurarse solo con un cálculo financiero de costos y beneficios. La tala de árboles, las chagras, la quema, que produce también dióxido de carbono. Discernir las políticas e iniciativas empresariales que conducen a un auténtico desarrollo integral. Aquí también es una foto hacia el Pacífico, el Chocó, como se extiende esa variedad de verde, parece un tapete, como que inspira, como que refresca después de ver tanta destrucción de la naturaleza, pues cómo vemos que eso después lo destruimos por sacar el coltán, por sacar el mineral, por sacar el oro, destruimos. Una lógica eficientista e inmediatista que no prevé el futuro. Y en el capítulo 6, cómo educarnos en una espiritualidad ecológica, apostando a otro estilo de vida, lo decía la hermana, más austero, más pobre, menos de gastar, menos de consumir, menos de andar en los centros comerciales, como decía mi prima antioqueña, loleando, o sea, viendo vitrinas. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente, conversión ecológica, amor civil y político, los signos sacramentales y de descanso celebrativo, la Trinidad y la relación entre las criaturas, la reina de todo lo creado y más allá del sol. Todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo. Si nosotros no cambiamos y educamos a los niños de ahora, a los jóvenes, pues no vamos sino a acostumbrarlos a consumir, a gastar, a pasear. Y esos ambientes educativos en la familia, en la escuela, en la parroquia, en la comunicación, en la catequesis, ¿cómo podemos nosotros desde la pastoral social y ustedes desde las parroquias y desde sus trabajos y desde sus familias? Una conversión ecológica nos invita el Papa Francisco a apostar por otro estilo de vida. ¿Cuántos zapatos, cuántos closets tenemos llenos de basura? ¿Cuántas bibliotecas de libros que no leemos como las que tiene Miguel allí detrás? Ejercer una sana presión sobre quienes detentan el poder político, económico y social. Modificar el comportamiento de las empresas. El nodo al que pertenecemos en Pastoral Social de Iglesias y Minería nos habla inclusive de hacer un plan de desinversión social en aquellos bancos y en aquellas empresas que son extractivas y que destruyen la naturaleza, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de producción. Los desafíos están para superarlos, seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega. No nos dejemos robar la fuerza misionera, nos dice el Papa desde la exhortación Evangelii Gaudium. Cambiar los gestos y hábitos cotidianos. ¿Cuántos tiempo nos duramos en la ducha? Aquí en Bogotá, o sea, no me baño hasta que no empiece a salir el agua caliente. O el agua fría me despierta y me reanima. ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánta gasolina? ¿Cuántos papeles quemamos? ¿Cuántas impresiones que a veces son inútiles? Una ecología de simples gestos cotidianos, no botar la basura. A mí me llamaba la atención que en China y en Japón, en estos países orientales, no tienen basureros en las calles, sino que todo el mundo lo que compra o lo que consume lo lleva a la casa. Pero aquí, por ejemplo, aquí en Bogotá, en alrededor, vemos cantidades de basuras desbordadas. Entonces, una ecología integral de gestos cotidianos, limpiar las playas, las laderas de los ríos, educar en esa conciencia ecológica.
El grito de la tierra es el grito de los pobres, nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si. Y desde aquí empato con la Evangelii Gaudium, la sobriedad del que vive con libertad y conciencia liberadora, la felicidad de limitar algunas necesidades que nos atontan, nos embrutecen, nos ponen bobos, quedando disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. De este modo se hace posible sentir que nos necesitemos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. También pone el ejemplo de los santos, San Francisco, que es, por ejemplo, el ejemplo de excelencia del cuidado por lo débil, por la ecología integral, pero también San Benito, abad, Santa Teresa de Lisieux y el beato Charles de Foucauld. La encíclica finaliza con 2 oraciones, una por el Creador omnipotente y por las religiones monoteístas, y otra por los cristianos que sepamos asumir el compromiso con la creación de oración por nuestra tierra y por nuestra creación. Y finaliza en la conclusión el Papa en esta encíclica, en el numeral 207, que nuestro tiempo se recuerde por despertar a una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, acelerar la lucha por la justicia y la paz, y por la acción y por la alegre celebración de la vida. Luego les propongo de esta encíclica 5 cambios del corazón: la gratitud y practicar la gratuidad, que a veces creemos que podemos darnos el lujo de no comer esto, o a veces de botar la comida, de no agradecer en la oración por lo que recibimos, por lo que respiramos, por el sol que brilla, por la lluvia. A todo tiempo, si llueve es malo, si no llueve también es malo. Y nos estamos quejando de todo. Educar en los diversos ámbitos, en la familia, en la escuela, en el trabajo, educarnos nosotros mismos. Desterrar el consumismo compulsivo, por favor. No compremos tantas chécheres que al año lo estamos archivando, botando. A veces no necesitamos tanto. Olvidemos el egoísmo, la envidia. Hay un mandamiento que dice no codiciar los bienes ajenos. Es que si el vecino tiene este carro o tiene esta casa, entonces yo quiero tener la mejor que él. Y sobre todo la conversión interior. No vamos a leer estas oraciones porque solamente me queda media hora y después Miguel me regaña. Entonces tengo les pondría el video de la abuelita, pero no tengo el tiempo. Vamos enseguida a Fratelli Tutti. Y así voy a ponerles más bien un cortito de Fratelli Tutti, una síntesis. ¿Ven y escuchan? En su tercera encíclica, Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, el Papa recopila y sistematiza las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado en Roma y en sus viajes. Los compendia en una encíclica para proponerlos como magisterio solemne, dirigido a todos los católicos. Ante la indiferencia global y la tentación de desentendernos de los demás, el Papa pide recordar que todos estamos en la misma barca. Dice que la única opción ante el dolor del mundo y las heridas de las personas es seguir el modelo del buen samaritano, que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. Essere capaci di avere compassione. Questa è la chiave. Questa è la nostra chiave.
Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoística. El Papa pide reconocer la dignidad innata de cada persona, que en todo caso merece ser reconocida, valorada y amada, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas o pecados. En Fratelli Tutti, el Papa alerta de visiones antropológicas reductivas y de un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. La idea es que los empresarios apuesten por crear trabajo para personas y no por la especulación. El Papa recuerda el drama de los migrantes, le preocupan los brotes de xenofobia y racismo, pide ayudar en los países de origen para que no se vean obligados a emigrar, pero también que la sociedad e incluso los cristianos reconozcan que los están tratando como si fueran menos humanos. Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono state vittime della cultura dello scarto. El Papa recuerda que la guerra siempre deja al mundo peor de como lo había encontrado. Propone ver los efectos en las víctimas y pide detener la proliferación de armas nucleares y dedicar ese dinero a un fondo mundial contra el hambre. En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo. Además, recuerda que ha cambiado el catecismo y que en ningún caso es admisible la pena de muerte. Dice que el diálogo no es solo escuchar opiniones, sino aceptar que el otro puede encerrar convicciones o intereses legítimos, una actitud que deben tener las personas de todas las religiones. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano. Sanno che non c'è riconciliazione senza dono della propria vita e che la pace va cercata sempre e comunque. Por eso dice que no basta con actuar solos, sino que hay que buscar modos de colaborar con los demás. En Fratelli Tutti hay muchos temas. El Papa pide que el debate público escuche también la perspectiva religiosa, pues no puede admitirse que solo tengan voz los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de la amabilidad y alerta de quienes siembran división, odio y desconfianza en Internet. En definitiva, pide reconocer el bien y la belleza que Dios sembró en cada persona. Para escribirla se ha inspirado en figuras cristianas como San Francisco y Charles de Foucault, pero también en no católicos como Martin Luther King, Desmond Tutu o Mahatma Gandhi y Ahmad Al-Tayeb, el líder del Islam sunita. Bien, con esto es como el resumen desde toda la parte que corresponde a la Fratelli Tutti. Voy a hacer un acercamiento muy rápido. Si ustedes no se aburren y tienen tiempo, podríamos terminar con el videíto, pero quiero consultarles de acuerdo a su tiempo. Pero vamos a avanzar con con la parte que corresponde a las diapositivas, al contenido ya de la Fratelli Tutti como tal. Es la fraternidad y la amistad social.
Aquí está como un resumen donde invita a un amor que va más allá de las barreras de geografía y espacio. Todos somos hermanos. A romper las barreras, fronteras, no a construir muros, sino puentes. El tema de la paz. Dios que ha creado a todos los seres humanos en iguales derechos, en dignidad. La palabra dignidad la repite muchas veces. El diálogo con todas las personas de buena voluntad. Incluye la pandemia que ha dejado en descubierto las falsas seguridades y el reconocimiento de cada persona humana donde podamos renacer con un deseo mundial. En el primer capítulo habla de las sombras del mundo, no voy a leer todo, pero sí las tendencias que desfavorecen ese desarrollo de fraternidad, la historia, los conflictos, las ideologías, las economías, las finanzas, las políticas, que ahora son más del divide y reinarás. Entonces ahí está la inequidad, la pobreza, los costos laborales, el desempleo, los abandonados, el despilfarro de alimentos, la falta de hijos, los ancianos, todas estas situaciones que ensombrecen el mundo, la globalización y el progreso sin un rumbo común, las pandemias y otros flagelos de la historia, sin dignidad humana en las fronteras, el traficante sin escrúpulo, las políticas populistas, los carteles de las drogas, las armas, la explotación de la situación de debilidad de los inmigrantes, la ilusión de la comunicación, que el respeto al otro se hace pedazos, la agresividad sin pudor, el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, una información sin sabiduría, los sometimientos y autodesprecios. Sin embargo, no hay que perder la esperanza. Un extraño en el camino es el capítulo 2, que lo encontramos en el capítulo 10 de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Es un texto que los invito a leer, el buen samaritano, que en realidad es el enemigo del judío, pero que pasa el sacerdote, el levita, y que este hombre, que es un enemigo histórico, público de alguna manera, es el que lo va a auxiliar. En el capítulo 13, el Papa nos invita a pensar y a gestar un mundo nuevo en libertad, igualdad y fraternidad. Esos tres palabras que han sido como liberté, égalité, fraternité, que inspiraron el desarrollo y la libertad de la Francia y de todo el mundo. Sin embargo, pues se relativiza cuál libertad, cuál igualdad y cuál fraternidad. El tema de la tierra, el reproducir la función social de la propiedad. Ya veíamos en San Juan Pablo II, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Los derechos sin fronteras, el tema de los migrantes está en el corazón del Papa. Los migrantes, los desplazados forzosos, los refugiados. Miren todo lo que está pasando en Necoclí, como tenemos nosotros. El obispo, eso no sale en las noticias, el obispo de allí, de toda esta zona del Urabá, ha denunciado los cementerios clandestinos de las personas, cubanos, africanos, que sueñan con pasar el tapón del Darién e ir a Panamá, y eso queda invisibilizado. Los más de 2 millones de venezolanos que están acá en Colombia, con todas nuestras situaciones y contrastes de desplazamientos forzosos como los que se están produciendo ahora por las lluvias, pero también por todas las situaciones de Hidroituango, por ejemplo. Entonces son situaciones que producen tristeza.
Esto supone otra manera de entender las relaciones de intercambio entre países. Si toda persona tiene su dignidad inalienable y todo ser humano es mi hermano, mi hermana, en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive en los límites del propio país. El mar Mediterráneo, que ha sido el cementerio de miles de millones de personas africanas, asiáticas. La tragedia de Siria, que ya ni se habla de eso. El cuarto capítulo habla de un corazón abierto al mundo entero, ya con un poco de esperanza, donde nos dice que el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera. La mejor política, nosotros hicimos el pasado diplomado, fue con esta parte de la mejor política está al servicio del bien común, dejar los populismos y liberalismos. Ahora que se vienen el próximo año las elecciones, eso nos debería servir esta carta para leerla en el quinto capítulo, buscando el bienestar común, no dejarnos embaucar con todos estos temas de la mermelada, estaban discutiendo esta mañana en las noticias que si van a reducir la Cámara Baja, la Cámara del Congreso, los representantes. No, eso no se toca, a pesar de todas las reformas tributarias en ese sentido. El capítulo sexto, el diálogo y la amistad social, construir un diálogo de una nueva cultura, construir en común. Ahora estamos desde el secretariado con este plan y con estas movilizaciones sociales a movilizar la palabra con este proyecto que algunos de ustedes, y creo que en algún momento Emilce o Rosa Inés nos los expusieron. La cultura del encuentro. Ahí está cómo hace más de 800 años San Francisco fue a visitar al sultán y el Papa Francisco fue a visitar también al califa de los musulmanes. Hacer un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones, las culturas, los estilos de vidas que existen en la sociedad. La amabilidad, eso dice el Papa, la hemos perdido. Hemos perdido la capacidad de saludar, de agradecer, de pedir permiso, de pedir perdón, de decir gracias, de reconciliarnos, de pedir disculpas. Utilizamos un lenguaje muy duro hacia los demás, especialmente en nuestras familias. Los caminos del reencuentro, ya aquí el Papa en el séptimo capítulo empieza a hablar de los acuerdos de paz en los diversos países, por ejemplo, también los aportes de los obispos en ese sentido. Aquí están los aportes de las conferencias episcopales. Por ejemplo, la de Latinoamérica dice: solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos, su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Es la insistencia, fíjense, lo decía desde la Evangelii Gaudium el Papa. El tema de la verdad, ahora con la Semana por la Verdad, la Semana por la Paz, el eslogan que vamos a estar trabajando y el tema es este, o sea, verdad que podemos, la verdad contar en las familias desgarradas por el dolor, lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos, los falsos positivos que también tenemos acá en nuestra triste historia, el tema de la paz. Miren lo que dice el Papa en una de las frases: si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Quienes pretendan pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. En efecto, sin igualdad de oportunidades,
las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. ¿No nos está pasando eso? Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos, ni recursos policiales o de inteligencia o de seguridad que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. ¿No es lo que nos está pasando? Perdón y reconciliación. Solamente pongo allí un pedacito. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de esta fuerza para imponerse a los demás. Ustedes saben que los jefes de las naciones los someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Por otra parte, el Evangelio pide perdonar 70 veces 7 y pone el ejemplo del servidor despiadado que fue perdonado, pero él a su vez no fue capaz de perdonar a otros. Y lo que nos dijo el Papa en la visita en 2017. Las luchas legítimas por la verdad, el perdón, la reconciliación. La verdadera superación es la unidad que es superior al conflicto. Casi siempre estamos señalando la manchita dentro de todo el mantel, pero no nos ponemos a buscar la unidad en medio de sino las diferencias, lo que nos divide y no lo que nos une. La memoria histórica, el Shoah es el holocausto judío que no debemos olvidar, pero también las víctimas que tienen que ver con nosotros en Colombia. No debe olvidarse los bombardeos atómicos de Hiroshima, Nagasaki, las persecuciones, el tráfico de esclavos, las matanzas étnicas, la esclavitud, de la cual también nosotros, Cartagena, San Pedro Claver, por decir allí, todo esto nos pone a nosotros una memoria de no repetir los acontecimientos. Un perdonar sin olvidos, o sea, perdonar no significa olvidar, sino recordar sin resentimientos. Ese era el eslogan que utilizábamos cuando trabajaba con los jóvenes, Juventud Cristiana. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. El perdón es gratuito. Entonces puede perdonarse aún quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. De todos los temas que toca aquí el Papa. La guerra, la injusticia de la guerra, y la imagen lo mostraba ahorita. No puede ser que la guerra nos deje un mundo mejor. Es peor. Estamos construyendo, él habla de una guerra, una tercera guerra mundial a pedazos que estamos viviendo. Y todo nos deja peor de como hemos estado. La no pena de la muerte, en esto era que decía el video que cambiamos el catecismo. No estamos como cristianos y como católicos de acuerdo con la pena de muerte. Y las religiones al servicio de la fe, de la paz, de la fraternidad, que no se debe olvidar en todo el mundo. Si bien la Iglesia respeta la autonomía de las políticas, no se debe relegar la fe al ámbito solamente privado. Y por eso está abogando por un cristianismo y una iglesia en diálogo, con respeto, con ecumenismo, con respeto de la diversidad. Yo sé que se encontrarán en ámbitos con evangélicos, pentecostales, respetarlos, dialogar con ellos, aceptarlos, pero que tampoco en ese sentido se dejen ustedes practicar un proselitismo, sino respetar partiendo de un diálogo desde su identidad cristiana católica.
y el tema de la religión y las violencias, que no se debe condenar solamente a las religiones como las propiciadoras de una violencia, que eso no debe existir más y que en la historia, si sucedió, ha sucedido, pues también es un aprendizaje de la memoria que debemos superar. Y juntos con el imán Ahmad al-Tayeb, el Papa pues busca este acercamiento con los musulmanes, con los judíos, con todos. Las personas no católicas, ya lo decía el video, Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma, Mohandas Gandhi, y la oración del Creador. Terminemos con esta oración. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia, de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas, un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno para estrechar los lazos de unidad de proyectos de comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Bien, nos quedan como unos 10 minutos. El video tarda un poco más de 10 minutos. No sé si lo quieran ver o si dejamos hasta allí. Usted me dirá, Miguel, ¿o qué hacemos? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen? ¿Y quieren ver el video o no? Y con eso cerramos. Que sí, que lo veamos. Sí, padre, ¿Sí? listo. Con eso cerramos. Un momentito, un Sí, momentito. antes de que inicien el Sí, video, entonces yo doy mis mensajes parroquiales. Entonces, uno, muchísimas gracias, padre, primero que todo, por su presentación, por este acercamiento al magisterio del Papa Francisco. Es hermosísimo. Documentos muy importantes. Lectura obligatoria, el capítulo 4 de la Evangelii Gaudium. Esa es lectura obligatoria. Ojalá lo hagan, lo lean, lo relean, porque nos va a ayudar muchísimo para el trabajo final, ¿sí? Si estamos, nuestro trabajo final va a estar centrado en la evangelización de lo social. Entonces, esa dimensión social de la evangelización nos debe quedar muy clara. Entonces, lectura obligatoria, capítulo 4 de este documento de la Evangelii Gaudium. Lógico que Laudato sí, seguramente que ya está leída por ustedes, y Fratelli Tutti también seguramente que están leídos por ustedes, pero quienes no los han leído, yo siempre les vuelvo y les repito. Si queremos aprender doctrina social de la Iglesia, tenemos que leer los documentos. Solamente aquí les damos las claves, las pistas para que ustedes se acerquen. Pero ya cuando usted se acerca al documento, recuerda muchas cosas de las que estamos viendo en la clase, y esto también los anima a que ustedes puedan subrayar y trabajar. Segundo aviso, es posible no. En este momento todos los grupos ya tienen que haberse reunido. Todos los grupos tienen que haberse reunido ya, tienen que haber tenido una primera reunión. Es una reunión para conocerse, para acercarse, para trabajar. Ya estamos en revisión de las orientaciones para su trabajo final. Yo creo que ya esta semana las publicamos. Primero pues tendré una reunión con los coordinadores de equipo y luego las publico, pero ya necesitamos que estos 2 meses estén concentrados en ese trabajo final. Entonces, es importante eso. Espero que ya hayan tenido su reunión con sus coordinadores. Quienes no la han tenido, por favor, es importante que tengan esa reunión con sus equipos. Bueno, creo que nadie de esas dos cosas importantísimas. Bueno, sí, entonces, gracias, Miguel. Yo estoy viendo algunos comentarios y yo también he sentido tristeza cuando he estado en Ismina, Tadó, en Quito, una región también muy bonita y sin embargo muy golpeada. También en el Caribe, con el Cerrejón, con Cerro Matoso. También no visibilicé mucho aquí los temas de Me Too en el Baupés, con las comunidades indígenas, que también desde la pastoral social hemos trabajado. Están preguntando que si el sábado 7 es festivo, habrá la prueba de lectura. sí, Isabel sí. Contreras. Sí, claro, la prueba de lectura ya está lista, es un documento muy cortico. Ese es un examen que usted dura 5 minutos respondiéndolo, si lo han leído muy bien. Entonces, por favor, yo espero que estén listos. Igual yo el viernes les voy a recordar.
Espero que es un cuadernillo muy pequeñito, ¿sí? Que se trabaja el Magisterio Social de Juan Pablo II, muy concreto, muy bien expuesto por el padre Sergio Bernal. Entonces, espero que lo lean. Quien no lo ha leído, lea, lo subraye, lo tenga lo listo y desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche estará abierto el espacio para que ustedes puedan entrar a responder la evaluación. Bueno. Que si mandas las tareas por WhatsApp, yo solamente la tarea que quiero dejar es la que ya dijo Miguel, es el capítulo 4 de Evangelii Gaudium, porque tiene que ver con la evangelización de lo social. Bueno, vámonos al video y así terminados, ya vale la pena porque es muy, muy, muy diciente el tema del agua en este caso. ¿Ven y escuchan? Sí, padre. Sí. Dura 12 minutos nomás.
está mi balde? Ah. Bien, pues con esto, lástima, no tenemos el tiempo pero sí tiene muchos elementos, el agua, las manifestaciones, el campo, la ciudad. Ustedes pueden ver, ahí alguien ya lo está poniendo, creo que María, gracias Lilia, donde pueden bajarlo. Es todo el tiempo. Ahorita, por ejemplo, estaba pensando justo que la próxima semana me invitaron a la región de Zipaquirá porque las comunidades están revueltas de que los anteriores alcaldes hicieron unas concesiones para industrias extractivas y los sacerdotes están pidiendo acompañamiento, cómo asesorar a las comunidades para hacer unas cuestiones
participativas, democráticas, con consultas previas, que puedan ellos verdaderamente defender sus derechos y no destruir el medio ambiente. Yo les invito a que verdaderamente pues también pensemos en nuestros territorios, en nuestras familias, en todo lo que nos desafía. Bien, que pasen buenas noches y muchas bendiciones para todos. Ok, padre, muchas Sí, gracias. tiene muchos elementos. Muy bien, muchas gracias a todos. Les deseamos una feliz noche, feliz descanso. Gracias por todos los aportes que fueron haciendo en el chat. Muy buenas reflexiones. Creo que de eso se trata precisamente. Ya tendremos la semana entrante, tendremos el primer foro, entonces va a ser espectacular porque va a ser la oportunidad para preguntar muchísimo, para entrar en diálogo con nuestros expositores. Bueno, a todos una feliz noche y que descansen y entonces nos vemos el viernes. Estudiando mucho, ¿no? Leyendo mucho. Diego, muchas gracias. Rosita, muchas gracias. Ya estamos en manos de ustedes. Sí, señor, con gusto.